Entonces, por eso cuando nos dicen, no, es que yo me lo sé todo, pues así te quedas, ok, ok, No. nunca me equivoco, ok. No. Entonces, todo lo que nos da el 100%, te queda, el que recibe la información, te queda con la duda de que, ay, ¿será verdad? O sea, tú lo pones en tela de duda porque sabemos que siempre hay un más menos, ¿no? Claro. Ok, bueno, déjenme les comparto la presentación. No me gusta mucho porque a veces me tapa. Es que estaba grabando la primera parte y todo, pero bueno, si no lo alcanzo a visualizar ustedes me apoyan. Muy bien. Bueno, en esta nos habíamos quedado. Y bueno, pues siguiendo con la investigación, dice, es un proceso en el cual intervienen varios aspectos, en los cuales tenemos, primero, la naturaleza del fenómeno de estudio. Después, las preguntas que se formulen los investigadores, estamos en diferentes, voy a poner acá. Las hipótesis o paradigmas que se hayan establecido previamente y la metodología que se aplica o se emplea en el análisis. Tenemos dos tipos de investigaciones, que es cuantitativa, cualitativa. Volvemos otra vez al 100%. No hay ninguna investigación 100% cuantitativa, ni hay una investigación 100% cualitativa. Porque de una u otra forma, con un porcentaje mínimo, pero van de las dos. Entonces entra la confusión del mixto. Bueno, para que sea mixto tiene que cumplir con ciertos porcentajes. El ideal pues son 50 y 50, 50 cualitativa, 50 cuantitativa. Cuando nosotros tenemos un 70-30, un 80-20, entonces decimos que es predominantemente cuantitativa o cualitativa, dependiendo del caso. Entonces, ahí es donde siempre entran las controversias. Dicen, no, es que sí estoy abordando algo cuantitativo o algo cualitativo. Sí, pero ¿cuánto es el porcentaje? Si es mínimo, entonces es predominantemente cualitativa o cuantitativa. Entonces, eso sí es importante mencionarlo, porque en todos los libros de metodología nos vamos a topar que tenemos cuantitativo, cualitativo y mixto. Y mixto es porque dicen en sus definiciones normalmente es porque tiene de las dos. Entonces, para mi entender, si nada más lo ponen así, pues aunque tenga un 10% de cuantitativo, yo podría decir que mi investigación es mixta. ¿Por qué? Porque tiene de las dos, cumple con la definición que mencionan. Sin embargo, no es así. Hay porcentajes establecidos para poder definir cuál investigación es mixta, cuál investigación es predominantemente cuantitativa y cuál es predominantemente cualitativa. Entonces, ustedes al momento de definir su tema, dicen, bueno, mi perfil es cuantitativo. Entonces, tu tema tiene que estar enfocado a ese enfoque metodológico, porque eso es lo que se te facilita. No necesariamente es obligatorio, pero pues sí es recomendable, pues para que tú te sientas tu investigación como propia. Cuando somos cuantitativos, el hacer una investigación cualitativa, pues a lo mejor, como no se nos facilita mucho la comprensión de todo lo que necesitas para una investigación cualitativa, pudiera ser algo frustrante. Entonces, pudieras no inmiscuirte tanto en tu investigación y lo primero que yo les recomiendo es que su investigación les debe de apasionar. O sea, su tema de investigación los debe atrapar también a ustedes como parte de ser ahí ustedes en su investigación, que vaya a su sello. Entonces, por eso sí se recomienda que si ustedes son de perfil cualitativo, pues traten de que su tema vaya siendo predominante a una investigación cualitativa. La investigación te va a sorprender. Puede terminar como mixta o a lo mejor la iniciaste cualitativa y te la llevó a cuantitativa. Entonces, pero al menos tener lo que mencionábamos hace rato con la experiencia, tener una base y conforme vayamos avanzando en nuestro tema de investigación con toda
la búsqueda de esa información, con todo lo que nosotros vayamos descubriendo, pues ver en qué termina. ¿Ok? Así que no se preocupen si empiezan con una cualitativa y terminan con una investigación mixta o terminan con una investigación cualitativa. Muchas veces me preguntan alumnos, pero la mixta es la mejor. No hay mejor. Lo mencioné hace unos minutos. La aportación tiene igual valor siempre y cuando sea una aportación objetiva, sea predominantemente cuantitativa, predominantemente cualitativa o mixta. El valor es el mismo. Hago la aclaración siempre y cuando sea objetiva. Cuando tenemos resultados o resultados o los análisis de resultados, cuando nosotros aplicamos los instrumentos y hubo cierta manipulación, ya no es objetiva. Entonces, puede ahí, no es que no sea de gran valor, porque pues nosotros no lo vamos a saber, no solamente lo sabe el investigador, pero al momento de que apliquen o se tomen decisiones con base a esos resultados, pues dependiendo qué tan distorsionado está el porcentaje, es el resultado que se va a obtener. Lo que buscamos es que sea nuestra aportación al momento de aplicarse para una mejora y que esa mejora se vea reflejada en nuestra sociedad y por ende en nuestra nación. Pero si está con que no fue tan objetiva, entonces pudiera no cumplirse en ese orden o no al menos lo que nosotros esperamos, ¿no? Sino que sea a lo mejor algo que solamente se llevó y pues que no funcionó. Entonces, por eso hay que ser muy, muy enfáticos en que sea objetiva. Conjunto sistemático de conocimientos acerca de la metodología científica aplicada a la investigación de carácter empírico sobre los diferentes aspectos relativos a la educación. Seguimos con investigación educativa y dice que es investigar en educación. Bueno, pues es aplicar el proceso organizado, sistemático y empírico que sigue el método científico para comprender, conocer y explicar la realidad educativa como base para construir la ciencia y desarrollar el conocimiento científico de la educación. Actualmente, bueno, no es fue antes de pandemia, pero como que se ha enfatizado un poquito más a raíz de que regresamos a presencial, la NEM. Si tú lees todos los puntos relevantes de la NEM, dices, wow, va a haber un cambio en el sistema educativo. Wow, lo vamos a enseñar a construir su aprendizaje. Wow, les vamos a enseñar a incitar a que investiguen. Van a desarrollar pensamiento crítico. Van a desarrollar diferentes competencias como resolución de problemas, liderazgo. Pero y luego, después de que lo leíste, llegas con todo ese ímpetu y estás en tu aula y dices, wow, o sea, no puedo aplicar esto porque necesitan las bases que no tienen. Entonces, ¿cómo hago para que recuperen esas bases para poder aplicar esto? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a detectar de que está muy bien estructurado, de que la educación debe cambiar, de que debe ser constructivista o conductivista, perdón. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros lo tenemos en nuestro entorno? O sea, al momento de estar en nuestro entorno, vemos que todavía no logramos el nivel para poder aplicarlo. Entonces, tenemos que hacer como un equilibrio para que se logren los objetivos. Ahí es donde les digo que sí es importante la experiencia y cómo dentro de lo que ustedes detectan para que se pueda lograr ese avance en la educación, tenemos que argumentar y que esos argumentos sean sólidos para que se puedan tomar decisiones donde se pueda acelerar un poco. Bueno, yo considero que un mucho, pero bueno, vamos a dejarlo nada más en acelerar lo que necesitamos para lograr las competencias que les están exigiendo a todos nuestros estudiantes en el ámbito laboral.
para que sean competitivos en el ámbito laboral. Porque lo que siempre hemos escuchado y por años, y a lo mejor si les preguntamos a profesores que ya están pensionados, y bueno, yo lo confirmo con las películas mexicanas de antaños que hacen que interpretan a un profesor. Las problemáticas siguen siendo las mismas. Ya han pasado muchos años, ya han pasado diferentes generaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué consideran ustedes? Pues justamente que al momento de hacer una investigación educativa, saber qué es lo que tenemos de manera práctica en nuestros salones, con nuestros alumnos, lo que conocemos que va avanzando en la educación, al menos como propuesta, para nosotros también ir generando dentro de nuestro salón de clases ese desarrollo de habilidades y competencias para que se pueda ver los avances. Porque si nos quedamos atrás, porque es lo que necesitamos en este momento, no lo vamos a lograr. O sea, tiene que haber ese brinco para el cambio, donde sabemos que algunos resultados al inicio no pueden ser a lo mejor tan satisfactorios, pero si no das el paso, vas a seguir teniendo resultados que no van acorde a, a un futuro, o sea, a unas generaciones que puedan desarrollarse profesionalmente en un futuro. Entonces, por eso es la importancia de este proceso en el cual en la investigación educativa tiene 3 características esenciales. Lo primero se desarrolla a través de los métodos de investigación. El segundo, que tiene el objetivo básico de desarrollar conocimientos científicos sobre educación, así como resolver los problemas y mejorar la práctica y las instituciones educativas. Y tercero, está organizada y es sistemática para garantizar la calidad del conocimiento obtenido. Mi trabajo de campo lo hice en una institución educativa que fue experimental y todos estábamos en pandemia, pero ese centro educativo ya habían regresado a presencial en una modalidad híbrida para no tener los salones saturados. Y fue muy interesante ver que manejan 2 turnos, turno matutino y turno vespertino. Y el turno matutino iba con aula invertida y el turno vespertino como una estrategia tradicional. Que wow, ok, digo, qué interesante, porque la verdad fue muy interesante realizar, el tener la información de ambas estrategias. Y yo decía, ok, pero ¿por qué no se aplicó aula invertida si ya tienen toda la estructura para aula invertida, puesto que el turno matutino lo lleva? Dice, no, es que los maestros de la tarde o del turno vespertino consideran que no aprenden sus alumnos. Entonces, para dar resultados necesitan la tradicional. Entonces, estuvo muy interesante y nos lo podemos topar. Pero, ¿qué pasa si al momento en que esas generaciones están en el ámbito laboral, algunos, voy a ponerlo, cualquier turno se desenvuelve mejor que el otro turno? No puedes esperar hasta entonces. Tienes que prevenir ciertas situaciones, porque sí o sí, yo no estoy así como que casada con una estrategia, pero sí o sí tienen que desarrollar las competencias que exigen en el ámbito, en el desarrollo profesional o cuando sean profesionistas o a lo mejor que tengan una profesión técnica, se desarrollen, porque entonces el beneficio es para la sociedad, van a ser productivos y eso va a generar riqueza en nuestro país. Entonces, todo lo que conlleva, que no es tan fácil tomar una decisión. No estamos nada más en nosotros. Bueno, yo tomo decisiones personales, pues sí, veo cuál es el mejor caso y el peor caso y digo, ok, si obtengo un resultado no esperado, voy a ser responsable.
vamos, tomo la decisión. Pero cuando no eres nada más tú, que depende de ti un centro educativo, que depende de ti 1 o 5 o 10 grupos, y que cada grupo son de 15 a 30 o hasta más. Entonces, imagínense la gran responsabilidad que tenemos. Y bueno, el desarrollo del conocimiento para mejorar la práctica educativa, tenemos diferentes fases y bueno, pues estas son las 5 fases del proceso de desarrollo del conocimiento educativo para mejorar las prácticas. Tenemos primero la identificación de los problemas de investigación, que comienza con una identificación de resultados a conseguir, campos prácticos como la educación, y se ocupan de los resultados a conseguir como el aprendizaje. Las preguntas y los problemas de investigación nacen de las siguientes fuentes: observación común, conocimiento práctico, controversias políticas, investigaciones anteriores y nuevas técnicas, metodologías aplicadas al estudio de la educación. O sea, realmente lo que nosotros hayamos detectado, algunos de ustedes me han mandado mensajes y me dicen: maestra, yo no soy docente, pero yo he detectado que mis hijos no están aprendiendo lo que yo quisiera que aprendieran o que esperaba que aprendieran en el colegio o en la escuela en donde están. Siempre hemos dicho que los padres de familia son una pieza fundamental en la educación de los alumnos, independientemente de qué nivel sea. Por eso se maneja mucho la formación integral, que en antaño se manejaba, después se deslindaron un poco y qué padre que se están volviendo a involucrar los padres de familia. Traen investigaciones o temas de investigación muy interesantes de cómo es importante el que estén de manera integral los padres de familia en la educación de su hijo. Entonces, o de sus hijos en general. Entonces, sí es una parte que yo considero muy importante y que qué padre que se están volviendo a involucrar. Tan es así que los mismos centros educativos están apoyando para poder guiar a los padres de familia sobre las nuevas modalidades, las nuevas estrategias, todo lo que se están implementando en cada uno de los centros educativos. Entonces, las decisiones de los padres de familia ya están generando ese peso, no, a lo mejor no en todas las escuelas o no en todos los centros educativos, pero ya que los padres de familia quieran ser parte de esa educación integral, pues está excelente. Los estudios empíricos, los investigadores llevan a cabo estudios empíricos y luego intentan replicar los resultados obtenidos. La replicación, que es cuando los investigadores intentan replicar los resultados obtenidos con diferentes sujetos y en escenarios y circunstancias distintos, muy similar a cuando tú utilizas, bueno, creo que, bueno, que sea como más fácil de entender cuando tenemos un comparativo, ¿sí? O sea, utilizaste a lo mejor los mismos instrumentos, los mismos, la misma muestra, en las mismas edades me refiero, o sea, con las mismas características de la muestra, pero en distintos centros educativos. Entonces, ahí obtienes información. A eso se refiere con la replicación. La síntesis de la investigación y la puesta en práctica y evaluación. No quiere decir que el que sea una investigación experimental, o más bien, voy a retomar, el que ustedes decidan que sea su investigación experimental, no es que sea la obligación, o sea, ustedes pueden como investigadores definir cómo van a recolectar todos esos datos, cómo van a realizar su investigación, su estudio, en qué enfoque metodológico. Ustedes son los investigadores. Nosotros nada más somos una guía, les damos la información necesaria para que ustedes sepan qué es lo que tienen que buscar, cómo lo tienen que buscar. Y también estén conscientes de que hay diferentes tipos de investigación
que no necesariamente tiene que ser una experimental. La mía fue experimental, pero no quiere decir que todos lo tienen que ser experimental. Eso es decisión del investigador. También hay que considerar los tiempos, o sea, 2 años de maestría, ¿ok? Lo tenemos, la ciencia es la generación y verificación de una teoría. Una teoría predice y explica fenómenos naturales. Con esto voy a terminar porque me he dado cuenta que ya son las 10. Un científico valora la metodología empírica y el propósito no es promover conocimiento falso, sino seleccionar cuál es el más exacto y fiable, sometiendo las teorías opuestas a la combinación empírica. Y bueno, esto es por eso que los estudios científicos se diferencian claramente de otros procedimientos en la búsqueda de un conocimiento válido y fiable. Ya hablamos también de que, por ejemplo, un estudio de mercado tiene gran valor, porque eso genera un beneficio para tomar mejores decisiones. ¿Okay? Me voy a dejar de compartir para poderlos ver bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Perdón si me pasé 3 minutos. Maestra, una pregunta. Bien. Entonces, puede ser una investigación no experimental, o sea, más basada en la documentación. ¿Sí? O sea, dependiendo también cuál es tu enfoque metodológico, si es cuantitativo o cualitativo, te ya expliqué que es predominante, pero sí, claro, o sea, es válido. Ok, muy bien, gracias. Alguien, Nancy, levantaste la manita. Sí, Adelante. buenas noches, maestra. Buenas noches. Retomando al inicio de nuestra tesina, lo que yo quisiera investigar es cómo incorporar la tecnología en una zona de poco ingreso. Yo soy docente y estoy trabajando ahorita en la zona de Higueras y veo mucha problemática en que los alumnos sí tienen celular, pero obviamente lo usan para Facebook, cosas de jóvenes. Ujú. Pero sí veo que batallan mucho para incorporarlo por decir, en el ámbito educativo. Veo que no saben usar, por decir, alguna aplicación para buscar información adecuada yo doy historia, por decir, un ejemplo, la vida de Benito Juárez y a veces no tienen idea de cómo buscar lo más importante o alguna bibliografía. No sé si viene eso o alguna sugerencia que me pueda hacer, maestra. No, está muy bien. De hecho, nada más reestructurar un poquito, hay que tener cuidado con los conceptos generales. O sea, por ejemplo, Sí. si tú me dices tecnología abarca varios subconceptos. Entonces, nada más Sí. investiga cuáles son esas ramificaciones de la tecnología y escoge una o varias, pero no muchas, de las que tú Sí. consideras que pudieran ser de utilidad. Aquí pues sí puedes incluir que en historia y el grado de los alumnos, donde tú quieres realizar tu Sí. investigación. Me enfocaría en tercero de secundaria. Ok, tercero de secundaria, en historia. ¿Y para qué consideras importante el que ellos sepan utilizar la tecnología? Independientemente de la que selecciones. ¿Cuál crees que es el beneficio para los estudiantes? Vaya, incorporarlo más a que tengan un aprendizaje más adecuado a investigar, vaya. Okay. Se puede hacer para búsqueda de información. Buscar información o investigar, porque yo les he encargado varias tareas y no las realizan porque no saben, de tanta información que viene, como que veo que no saben seleccionar algo y se les hace complicado. Sí. Es que investigar Y tendrían que seguir el paso, o sea, del método científico, los pasos del método científico. Entonces, por eso buscar a lo mejor el concepto, a lo mejor como competencia,
eh, Ujú. enfocado en búsqueda de información. Ya nada más para que ahí te quede. Pero como descripción lo puedes poner por lo pronto en el que desarrollen la habilidad de búsqueda de información viable y confiable, por ejemplo, ¿no? Algo Ah, así. ok. Ya después vemos qué competencia cumple con esa definición al momento de que estructuremos tu título. ¿Sí? Ah, Pero muy por bien. lo pronto en Ok. descripción así lo puedes poner. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. Esa era mi duda. Claro. Qué Gracias a amable. ti. Eh, bueno, no sé el orden, pero bueno, tienen Nelson y Mariana. No sé quién fue primero. La manita levantada. Sí, maestra, mire, a mí también, yo trabajo como docente, a mí me tocó toda la situación de la pandemia, de llevarnos la educación por medios electrónicos, y en atención a la situación socioeconómica de mi escuela en específico, yo trabajo en turno vespertino. La situación económica de nuestros alumnos es muy diferente a la de los alumnos del turno matutino. Vimos la complicación del acceso de los alumnos a los medios de comunicación establecidos. ¿Por qué? Porque nuestros directivos tomaron la determinación de que trabajáramos por Classroom, por Zoom o por Meet, cuando pudiéramos haber trabajado quizá con las redes sociales para tener más acceso a la mayoría de los alumnos. Ok. Entonces, quizá como a la compañera que dice que también es maestra de historia, fue lo que se le complicó un poco a los muchachos, porque todos sabemos que con celular tenemos redes sociales ilimitadas, pero no el uso del Google, no el Classroom, no el Meet, no el Zoom. Entonces, creo que fue más por la situación socioeconómica la que privó mucho del proceso de la educación en los sistemas de distancia. Ok. Entonces podrías poner, digo, no redes sociales, porque tendrías que abordar todos, pero pudiera ser más específico con WhatsApp y Facebook, que son las que creo que funcionan más como comunicación efectiva dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Así es, de hecho yo todavía continúo con mis grupos de WhatsApp, con todos los grupos de mi secundaria en los que yo doy clases para estar ahí orientándolos en los procesos. Ahorita les tengo encargados procesos de investigación histórica. En tercero, un socioeconómico sobre la problemática social de su comunidad. Y en segundo, sobre las poblaciones o las civilizaciones mesoamericanas. Vamos a hacer exposiciones museográficas. Entonces ahí los oriento, les voy dando ideas, les voy dando tips, aun cuando no sea horario de escuela, pero tienes la comunicación más acercada con los alumnos por estos otros medios, que si hiciera una videollamada o si tuviera un punto de reunión algún día, en alguna hora, por algún medio de comunicación más dificultoso para ellos. ¿Ahorita están todavía en presencial, en la modalidad presencial, o estás en híbrido, estás en línea? No, sí, yo estoy completamente presencial, pero lo Presencial. manejo como para evidencias, ideas, fotografías, modalidades de lo que quiero de las maquetas, mandarles información adicional ocasionalmente, porque pues lo que les dicto en la escuela no siempre lo toman, no siempre lo apuntan, no siempre lo tienen en mente y ocasionalmente me preguntan qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué es lo que sigue y trato de darles ese seguimiento para ver cómo se desenvuelven con la investigación que les encargué. Más que nada los de tercero, porque va a ser un poco más compleja. Va a ser preguntas, sacar barras y sacar una encuesta y un promedio de la participación social y la principal problemática y los retos que implica la educación también, los retos que ve su comunidad en cuanto a la educación. Ahorita el mayor común que tenemos es el acceso a los medios de comunicación que tuvieron en la pandemia para poderse conectar y aprovechar. De hecho, tuvimos un nivel de deserción muy fuerte durante pandemia que se solventó ya cuando volvimos a presencial porque muchos de los niños volvieron a la escuela y llegaron sin saber ni leer porque pues fueron 2 años y medio de que no tenían acceso a la educación. Así es. Bueno, se me ocurre que pudiera ser, bueno, más o menos, como ya te lo había mencionado, puede ser WhatsApp, Facebook como herramienta, más bien, para una comunicación efectiva con los alumnos de tercero de secundaria en la materia de historia. ¿O cuál es tu materia? Sí, historia. En Ok. la materia de Sí, historia, eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al fin y al cabo la comunicación es para que
O bueno, si lo quieres poner para desarrollo de proyectos o un aprendizaje a través de proyectos, también. O sea, ahí es la comunicación efectiva para un aprendizaje a través de proyectos, por ejemplo. Ok, profe, muchas gracias. Ya dependiendo ahí, bueno, yo te lo dije en general, así lo puedes poner en la descripción. Lo que realmente es adecuado para lo que me estás comentando es lo que se me vino ahorita a la mente con todo lo que me mencionaste, pero lo vamos afinando. O sea, ya cuando estructuremos el título, pues de ahí tienes más información, entonces ya lo podemos compactar. Pero la descripción por lo pronto lo puedes poner de esa manera, Ok, muchas gracias. al contrario a ti. Ah, Mariana, o bueno, no sé. Buenas noches, Buenas maestra. noches, Mariana. Justamente como los maestros, los compañeros, perdón, comentan, yo también he estado pensando sobre el tema que quiero abordar. Básicamente va comprendido, soy docente, actualmente 5º año, y este es mi 2º año de servicio y justamente retomo de el informe de investigación que hice al recibirme de la licenciatura, enfocado en las estrategias de aprendizaje a través del juego y herramientas digitales en la educación primaria. No Ok. sé si está muy amplio por justamente esto que dice que podemos abarcar muchos aspectos. Sí, por ejemplo, ahí podrías poner gamificación y mm, ¿qué materias impartes? ¿O cuál es la materia que tú querrías realizar dentro de tu estudio? Pues básicamente enfocarme en las principales, que es donde los niños tienen mayor rezago, que sería español y matemáticas. Ok, entonces gamificación en español y matemáticas para el desarrollo de competencias. Obviamente estamos hablando, o puedes poner gamificación para el desarrollo de competencias en español y matemáticas. O sea, bueno, ya después el orden lo haríamos cuando esté estructurado y ahí ya tienes educación y ya tienes tecnología. Ok, correcto. Sí, era mi duda porque sentía, primero empecé con un aspecto muy, muy grande, prácticamente parecido al que manejé en la licenciatura, pero Ujú. ya después en lo que he estado leyendo y justamente con las otras materias, más o menos ir englobando lo que quiero trabajar, porque pues lo quiero contrastar con mi trabajo. Así es. Sí, o sea, nada más tener cuidado con los conceptos generales, no pasa nada si ustedes lo ponen. La recomendación se las voy a poner al momento en que ustedes me lo compartan, de que hay que seleccionar más que nada por el tiempo. Cuando nada más nos dedicamos a la investigación, sí podemos utilizar términos generales, porque el tiempo lo vamos a definir nosotros, cuando lo termina la investigación. Pero en el caso de cuando es una investigación o un estudio para obtener un grado, tenemos un tiempo límite. Entonces, ahí tenemos que considerar ese tiempo que tenemos para que realmente podamos cumplir con toda la metodología científica para la investigación. Perfecto, esa era mi duda. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, gracias a ti. A Alejandra, que veo muchas manitas, pero no sé cuál fue el orden, perdón. Hola maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Maestra, tengo muchas dudas, Ok. porque tengo mi tema, Ujú. pero no sé si podría al final quedarme con usted, ya Ok. que yo no soy docente. Veo Ujú. que la mayoría de mis compañeros son docentes y pues digo, ay, qué padre, ¿verdad? Que tienen la experiencia, pues que ya han trabajado en el ámbito educativo. Yo no lo soy y ahorita sí estoy como que patinando un poquito. Entonces no sé si pueda quedarme con usted al final para pues plantearle mi tema Ok. y ver si está extenso o cómo le puedo hacer porque si realmente estoy como un poquito en blanco Ok, claro que sí. y Con mucho me da gusto. temor a no poderlo hacerlo bien o algo. Tranquila, he tenido médicos, he tenido psicólogos, he tenido personas de enfermería Ujú. eh, que nunca han sido docentes. Ajá, Estudiaban la maestría en educación y ujú, pues sus temas obviamente iban enfocados a su entorno. Puede ajá. ser entorno familiar, puede ser entorno laboral. Entonces, así que tranquila,
Independientemente, no es requisito que seas docente, pero puedes Ajá. hacer una aportación con la educación y tecnología. O sea, sí lo Ok. puedes hacer. ¿Ok? Sí, de hecho sí, mi tema va de las dos, de educación y tecnologías, pero sí me gustaría que usted como que me apoyara un poquito más. Claro que sí. Entonces ahorita Muchas nos gracias, quedamos. maestra, qué amable. Al contrario, tía Alejandra. Hay otras dos manos levantadas. No veo los nombres. Creo que es la mía, maestra. Jorge, sí, Jorge Bueno, y maestra, Nancy. rapidito porque creo que nos queda un minuto. Mire, mi tema de investigación va enfocado en tema de redes sociales con efecto educativo. En mi Sí, caso, digamos que sí, que la temática general es el influencer educativo, sí, tomando en cuenta que dentro de las redes sociales pues hay contenido no apropiado para alumnos. Aquí la propuesta es cómo implementar las redes sociales de manera positiva para reforzar temas de conocimiento general. Entonces, más enfocado, la idea es, bueno, lo que yo traigo es aplicar el podcast como influencer educativo en el grupo de alumnos. Y aquí lo que yo busco es despertar el pensamiento crítico y sobre todo también que el alumno dentro de su proceso de socialización pueda explayarse, pero que tenga un orden y una coyuntura de cómo poder llevar a cabo este pensamiento crítico. No sé si es- esté bien. sí, está excelente. De hecho, estaba escuchando y se me estaba viniendo a la mente la, cómo llegan a ser los influencers modelos a seguir Sí. y afecta a la educación. Entonces, pudieras ahí también abordarlo, como a lo mejor si lo vas a hacer cuantitativo, tu parte cualitativa sería la importancia de un modelo a seguir dentro de la educación, por ejemplo. Lo puedes Ok. poner en la misma descripción y ya cuando Ajá. estructuremos tu título, ahí vemos cómo lo adecuamos. Ok, muy bien, Pero gracias. sería genial, o sea, lo que estás abordando y luego aparte decir que es un modelo no muy apto para la educación, entonces, no todos, pero pues sí la mayoría, porque La mayoría. piensan que van a hacer dinero fácil sin tener que